Vamos a lo que se nos ha traído para para esta mañana. Busque conmigo, por favor, el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Libro de Hechos, capítulo 10. Y como estamos, ¿verdad? Están cerrando la semana de la Biblia, vamos a exponer la palabra del Señor. Qué bueno que el devocional estuvo todo alineado. Gloria a Dios, me gozo. Después me pasa 2 o 3 letras por ahí, mi esposita está por ahí para que me las pase. Porque lo bueno se emula. Así que si usted no tiene ningún impedimento, nos ponemos sobre nuestros pies para honrar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Si me da un poquito más gain, te lo voy a agradecer para así preservar garganta. Un chipito más de volumen. Vamos a leer a partir del versículo 10, vamos a leer 10 versículos, el versículo 34 al versículo 44. Hechos capítulo 10, del versículo 34 al versículo 44. Lo tenemos, hermano. La palabra de Dios se lee en el nombre del Trino Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgando de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y los muertos. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyeren, o que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mira lo que pasó cuando terminó de hablar Pedro. Mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Mantenga su Biblia ahí abierta y le pido que extienda su mano para acá. Me presento en oración y yo le damos gracias a Dios por esta mañana. Amén. Padre Santo y Padre bueno, te damos las gracias porque nos vamos a sentar a tu mesa, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro ser, Padre, para que podamos disfrutar, degustar del manjar, Señor, del pan fresco que tú tienes para esta casa en este día, en esta mañana y a esta hora, Padre Santo. En tu mano nos presentamos, Señor. Padre, nada tengo, nada puedo dar, Señor. Todo viene de ti, Padre Santo. Así que en esta mañana háblanos, Espíritu Santo, y ministranos en esta mañana, porque necesitamos de ti, Señor. Que seas tú, Señor, el que ponga el querer como el hacer en esta mañana, Padre. En tu nombre, Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. El hermano Samuel me dijo, el tema, palabra y espíritu. Y es bien profundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu, nosotros contenemos espíritu. Lo que nos da, lo que hace que tengamos vida es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice la palabra en el Antiguo Testamento que Dios diseñó el hombre, lo diseñó del polvo de la tierra, pero el hombre no fue hombre hasta que pasó algo importante. El hombre no se hizo ser humano y no cogió vida hasta que pasó un evento importante. ¿Y qué fue lo que pasó? Que dice que Dios sopló, ¿verdad? Sopló el hálito. Eso se llama el rúa, que es el espíritu que da vida, el espíritu viviente. Así que no fue hasta que el ser humano
luego de haber sido formado, que ya tenía todas las características, no hasta que Dios sopla espíritu que toma vida. Por lo tanto, todos los seres humanos tenemos espíritu de nosotros. Lo que hace que tenga espíritu y que tengamos vida es el espíritu. Hace poco está corriendo por ahí en la internet una investigación bien importante que están tratando de apaciguarla, que es lo que pasa cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide y pudieron lograr ese momento exacto cuando viene esa fecundación. ¿Y sabes lo que pasa? Impresionante. Se emite un destello de luz. Hay una mini explosión, ¡boom!, de luz. ¡Wow! ¿Y qué se dice? ¿Qué usted cree que está pasando ahí en ese momento? ¡Boom! Vida. ¿Ves? Así que, teniendo eso en cuenta, que nosotros somos, ¿verdad? Y la Biblia lo afirma en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, me parece, que nosotros somos tricótomos, ¿verdad? Dice Pablo que para que nuestro ser, todo nuestro ser, y habla del ser primero, dice, es alma, cuerpo y espíritu. ¿Ves? Así que por lo tanto, ¿por qué estoy trayendo esto? Que no estaba en el mensaje, ¿verdad? Pero porque nosotros necesitamos que nuestro espíritu sea alimentado. Y el alimento del espíritu es la palabra de Dios. Así que ese título, ¿verdad? Lo que el Señor iluminó al pastor Samuel es más que idóneo. Ahora bien, ¿qué está pasando? Que ahora mismo estamos en una crisis de fe a causa de la falta de encuentro con la palabra de vida. Hay una crisis actualmente en la cristiandad del siglo XXI de esa falta de contacto con la palabra de vida. Y dice la palabra que cuando nosotros antes de convertirnos estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Así que el pecado no solamente enceguece la vida del hombre, sino que es peor, causa muerte. Y es una muerte no solamente física, es muerte espiritual. No podemos acercarnos a Dios, no podemos tener contacto con Dios si no tenemos la vida, si nuestros ojos no son abiertos primero y si no tenemos vida a través del que da vida. Ahora bien, Él dejó vida para nosotros, que es, y como se llama la palabra, que es el pan de vida, la palabra de Cristo que está plasmada. ¿Cuál es la crisis que está teniendo la cristiandad o el cristianismo en el siglo XXI? Miren esto, en el 2021, esto es un estudio, una estadística que se hizo bien cerquita ahí, post pandemia. Y se constató que alrededor del 50% de los estadounidenses se dijeron que leen la Biblia por lo menos, más o menos como 3 o 4 veces al año. Al año. Así que ese porcentaje se había mantenido más o menos estable desde el 2011. O sea que estamos hablando que en una década, por lo menos, la mitad de todos los Estados Unidos que practican la fe abrían la Biblia por lo menos 3 o 4 veces al año. Ahora, ¿qué pasa? Que vino una crisis que todos lo conocemos, que se llamó la pandemia, y mire el producto de lo que pasó. Ya en el año 2022, un año después, la Sociedad Bíblica Americana emite un informe anual todos los años sobre el estado de la Biblia. ¿Y qué arrojó las estadísticas de esta encuesta que se hizo? Impresionante. Los resultados, los datos dieron que aproximadamente 26 millones de personas habían dejado de leer la Biblia. En su mayor parte o por completo. En un año, 26 millones de personas dejaron de leer la Biblia. Actualmente, esa misma data empírica actualmente, solo el 10% de los estadounidenses informan que leen la Biblia diariamente. Antes de la pandemia era por lo menos el 14%. Ese es el estado del cristianismo en 2024. Solamente 10% de los cristianos, de los que afirman ser cristianos, solamente el 10% leen la Biblia. Entonces, ante esa crisis, vemos que es apremiante que hablemos de la palabra de Dios y nos acercamos a la palabra de Dios. Y precisamente lo que acabamos de leer ahora mismo, Hechos capítulo 10, si se fijan conmigo y mantengan su Biblia conmigo, porque quiero que vayan con algunos versículos más adelante. El versículo 34, lo primero que vemos es una escena que Pedro está dando un mensaje.
arranca en el versículo 34 diciendo, abriendo la boca. ¿Ves? Y él no estaba opinando, no estaba dando una opinión de su propia pensamiento, sino que Pedro estaba haciendo como había hecho anteriormente desde el nacimiento de la iglesia. El libro de Hechos, básicamente, ¿verdad? Se llama Hechos, le decimos Hechos, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Así que resume el nacimiento de la iglesia cristiana, ¿verdad? Como la conocemos, y por lo tanto rige todas las normas y las reglas de lo que es la iglesia. Así que cuando dice en el capítulo 10, verso 34, que Pedro estaba abriendo la boca, estaba haciendo lo que él ya había hecho. Ya él había predicado un primer sermón bien grande en el capítulo 2 de Hechos, había predicado uno grande, su segundo sermón en el capítulo 3, ¿verdad? 4,000, 5,000 se convertían. Así que Pedro estaba haciendo lo que él ya había hecho previamente, hablar el mensaje del evangelio. Así que más adelante dice, ¿cómo sabemos que él está hablando el mensaje? Porque si damos un brinquito al verso 44, dice que estaba hablando unas palabras. Estaba dando un discurso. Hay otras versiones, lo vamos a ver más adelante, que dice que estaba dando un discurso. Algunas versiones lo traducen también como un sermón. Un sermón. Ahora la pregunta es, ¿qué estaba hablando Pedro? ¿Qué estaba hablando Pedro? Versículo 36. Estaba hablando el mensaje del evangelio. Que Dios envió un mensaje anunciando el evangelio por medio de Jesucristo. Así que el encabezado del mensaje que estaba hablando Pedro, que abrió su boca para hablar, lo que iba a anunciar era puramente el mensaje del evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque él pudo hablar cualquier cosa. Él le pudo hablar a Cornelio, pero sabemos que la Biblia data y testifica que Pedro y estos apóstoles estaban siendo dirigidos por el Espíritu. Y ahí está la diferencia. Por eso es que la palabra y el Espíritu, vamos a ver cómo van de la mano en la vida del creyente. Así que, ¿qué habló? ¿Cuál fue el mensaje que el versículo 36 dice Pablo que dio? Pues básicamente se resume, es el resumen del mensaje del Evangelio. Eso está contenido del 37 al 42 según leímos ahora. ¿Cuál es el resumen? Y ahí está Pablo, los highlights. Que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Que anduvo haciendo bienes y sanidades. Que lo colgaron de un madero. Que se levantó al tercer día, o que Dios el Padre lo levantó al tercer día. Que después resucitó de los muertos. Y que después que resucitó, nos mandó a que predicásemos. Ahí está el resumen. Ese es el resumen, ¿verdad? El bosquejo del mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Ves? Ahora, que es importante que este mensaje se revela en el Nuevo Testamento. Se revela en el Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque es el cumplimiento del plan salvífico que Dios había tenido durante cientos de años a través de toda la Escritura. Así que el libro de Hechos lo que está haciendo es evidenciando lo que ya Dios venía anunciando a través de años, de cientos de años, por sus otros escritores, por sus agiógrafos, los santos escritores que tuvieron a bien escribir el llamado Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pablo lo sabía. Pablo lo sabía. Una pregunta, ¿verdad? Yo creo que es retórica, pero cuando Pablo habla, y cuando Pedro habla, y cuando Juan cita, como dice la Escritura, para que se cumpliese la Escritura, ¿a qué Escritura se está refiriendo? ¿A cuál palabra? Al Antiguo Testamento. Porque cuando la iglesia está naciendo, ya el Antiguo Testamento ya existía. Así que, ¿qué significa esto? Que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Que el Antiguo Testamento es palabra de vida. Y lo vemos, vaya conmigo por favor, versículo 43, de ahí mismito. Mire lo que dice Pablo. Después que Pedro, y sabe cuál es el caso ¿verdad? Cornelio. Este es el caso de Cornelio, de este hombre que era un gentil romano, tenía un puesto grande dentro de la plataforma de administración del gobierno romano. Era una persona piadoso. Era una persona piadosa. Dios describe muchas características de él. Y él recibe esto, y esto es importante porque Cornelio era gentil. Usted sabe que nosotros somos gentiles, ¿verdad? Porque gentil implica todo aquel que no es judío. Así que el mismo perfil de Cornelio
lo podemos ver con nosotros mismos porque nosotros no somos judíos. ¿Ves? Así que una persona que oraba, una persona que ayunaba, una persona que tenía devoción con Dios, que oraba, que daba ofrenda. Eso lo vamos a ver más adelante, lo describe a Cornelio. Así que Dios le da unas instrucciones a Cornelio y también le da unas instrucciones al Espíritu Santo guiando para que ellos se encuentren. La pregunta es ¿por qué? Porque Cornelio necesitaba el testimonio de la palabra. Cornelio estaba encaminado, era una persona piadosa ante los ojos. Dice que era temeroso de Dios, pero le faltaba algo. Le faltaba el testimonio de la palabra, del mensaje del evangelio. Y lo que está haciendo Pedro aquí, del versículo 37, es dándole el mensaje, impartiendo el mensaje del evangelio en su totalidad. Y no solamente hace Pedro eso, sino que le da el mensaje del evangelio del 37 al 42 y luego lo valida. ¿Cómo lo valida? Verso 43. Dice, de este dan testimonio algunos. ¿Unos cuantos? Todos los profetas. ¿De quién ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? De Jesucristo. Así que, ¿qué está diciendo? Que toda la escritura antiguo testamentaria, todo, apunta a Cristo. Todo apunta al mensaje del evangelio. Que lo que ellos están viviendo en ese momento contextual, ¿verdad? Es la revelación, el cumplimiento de lo que ya se había anticipado por medio de todos los profetas que habían preexistido. Ahora, ¿qué es interesante? Bueno, la palabra todos, porque esa palabra empieza a aparecer aquí y en muchos otros versículos. Como usted sabe, la palabra todos es un absoluto, ¿verdad? Es un adjetivo, ¿verdad? Y la palabra griega que se utilizó aquí para describir todos se llama paz, pero no es paz con Z, con S, paz. Así que no se nos va a olvidar. ¿Y qué significa? Lo que significa un todo es cada parte de la totalidad, cada elemento relacionado al todo. O sea, que cada elemento de la escritura, de cada uno de los libros, sea poético, sea histórico, sea de cauta paulina, cada elemento de la escritura, todo anticipa el testimonio de Cristo. Todo habla del mensaje del evangelio. O en buen inglés, the whole, ¿verdad? The whole thing. Todo, cada uno de los elementos. Así que, ¿por qué esto es importante? Porque ellos sabían que el poder de Dios estaba en el mensaje del evangelio. Que el Espíritu era alimentado a través del mensaje del evangelio, a través de la palabra misma de Dios. ¿Ves? Y obviamente habían otras circunstancias contextuales, ¿verdad? De aquella época, porque estaban entonces los fariseos, los saduceos, estos religiosos que querían volver a la ley, ¿verdad? Querían seguir imponiendo la ley mosaica. Así que todo esto era la evidencia del mismo Pedro, presentando evidencia de que en la palabra de Dios hay poder. Hechos, miren esto, Hechos capítulo 3, verso 18. Cuando Pedro está dando su segundo sermón, miren lo que dice Pedro. Dice, estoy en Hechos capítulo 3, 18. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que ahí está la afirmación. O sea que Pedro estaba claro desde siempre que todo lo que se había escrito anteriormente, todo tenía que ver con el mensaje de redención por medio de Jesucristo. Ahora que es interesante que cuando hablan de todos los profetas, ¿sabe quién también se incluye? A Moisés. Porque Moisés también tenía una profesión parecida a la de Cristo, ¿verdad? Cuando se estudia un poquito de teología, ¿verdad? Se habla de los oficios de Cristo, ¿verdad? Cristo como maestro, Cristo como nuestro sacerdote, Cristo como el cordero, pero también Cristo como el profeta, ¿ves? Así que esa multiplicidad de oficios que tenía Cristo también lo tuvieron otros antiguos. Samuel, ¿verdad? Que Samuel era sacerdote, pero también era profeta. Así que Moisés es lo mismo. Moisés también tenía varias funciones y entre ellas era la de profeta. Así que cuando se refiere a todos los profetas, incluye también a Moisés en el Pentateuco. ¿Cuál es mi evidencia para ustedes? Deuteronomio capítulo 18, para que lo veamos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Y el encabezado, si usted tiene Reina Valera, va a ver que el encabezado dice, Dios promete un profeta a Moisés. Y mire lo que dice 18:15.
Mira lo que dice Deuteronomio 18:15. Dice, profeta, el verso 15, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, y a él oiréis. Y puse el 15, pero también el 18 y el 19 de ese mismo capítulo dice, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo, ahí está, todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora sí se puso la cosa seria. Porque lo que estamos hablando es que desde el Pentateuco ya Dios está anticipando que viene un profeta que va a hablar de parte del Padre mismo. Y que lo que él va a hablar no es palabra de él, es palabra del Padre, de Jehová. Y que el que lo escuche o el que no lo escuche, mejor dicho, ¿qué? Le dará cuenta a Dios Padre. ¿Ves? Así que Jesús, en su propio ministerio, él tiene que ejercer su ministerio como profeta, pero también como maestro. Y tuvo que enseñar. Y hay una anécdota que todos conocemos para entender que toda la Biblia trata del plan de redención del hombre a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Y Jesús mismo tuvo que hacer el trabajo de maestro. Ejemplo, los caminantes de Maús. ¿Usted ha escuchado la anécdota, verdad? Jesús con los caminantes de Maús. Lucas capítulo 24, verso 27. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Andaban con él, escúchese esto, andaban con el maestro al lado y no podían ver que era Jesucristo. No se daban cuenta que andaban con el maestro, con la segunda persona de la Trinidad, con el Dios encarnado en la tierra. Porque hasta que no se tiene un encuentro, nuestros ojos no son abiertos. Hay que tener un encuentro porque es el mismo Padre que abre nuestros ojos espirituales para que nos demos cuenta con quién andamos, que está con nosotros. Y empezamos a ver las riquezas espirituales del caminar cristiano. Porque podemos estar caminando, ahí está el ejemplo. Podemos estar caminando, pero no necesariamente caminando con los ojos abiertos espirituales. Podemos estar andando, viniendo aquí, allá, haciendo la obra, pero necesitamos tener un encuentro con el Maestro, con Jesucristo, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. ¿Ve? Y no solamente eso, no se queda solamente con eso. Es que nuestros ojos son abiertos para que nos demos cuenta de la grandeza, de la riqueza, o como decía Pablo, de la altura, de la anchura y de la profundidad del mensaje del Evangelio. Lucas capítulo 24 a 27, Jesús con los caminantes, mira lo que pasó. Mira lo que tuvo que hacer el mismo Jesús, hablando de sí mismo. Dice, y comenzó desde Moisés y siguiendo por algunos, por todos, la palabra paz otra vez, todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Aquí, así que el mismo Cristo, Jesús como maestro, tuvo que enseñarle, en este caso a los caminantes de Maús, que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo trata de él. Todo trata de él. Todo trata de él. Ahora sí que, ¿qué es importante? Que este mensaje no fue diseñado por ninguno de los agiógrafos, los santos escritores que escribieron cada uno de los libros. La idea principal, el autor intelectual de todo, sabemos quién es. El Padre, ¿verdad? Dios. Y vemos un versículo bien poderoso y es imposible nosotros cerrar una campaña de la Semana de la Biblia sin ver este versículo que deberíamos todos aprendernos. Segunda de Timoteo, vaya conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Porque este versículo es la clave para entender ese todo de la Escritura que habló. Eso que hizo Jesús, que desde Moisés, por los profetas, por los salmos, todo fue hablando. Dice 2 Timoteo 3:16. Alguna de la Escritura es inspirada por Dios. Una parte de la Escritura es inspirada por Dios. Paz, la palabra paz con S. Toda la Escritura, toda la totalidad, todos los pedacitos de todas las partes, es inspirada
por Dios. Ahora bien, esa inspirada, tenemos que recordar algo bien importante. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita en español. Nosotros lo que tenemos, ¿verdad?, las famosas traducciones. Y Dios, en su omnisciencia y en su sabiduría absoluta, Él decidió que la Biblia y el Nuevo Testamento específicamente lo iba a escribir en griego. ¿Y por qué en griego? Griego koiné, el griego del pueblo. Porque el griego es el idioma más exacto. El griego no tiene dobles interpretaciones. Por ejemplo, en español nosotros hablamos del amor, por ejemplo, ¿verdad? Del amor. Y yo le puedo decir, pastor, yo lo amo, ¿verdad? Y es un tipo de amor hacia el pastor. Le digo, hermano René, yo le amo. O le digo, hermano Manuel, yo le amo. Pero el dicho y la verbalización de yo te amo al pastor no es lo mismo que usted le dice a su esposo. No es lo mismo que usted le dice a su hijo. ¿Ve? Así que la palabra amor es como genérica en el español. En inglés ni se diga. En inglés es peor, porque en inglés es love. Entonces, love es tanto para pareja, para personas, como para comida. Como para lo que sea. Para un hobby. Va conmigo, es genérico. En el griego no es así. En el griego utiliza palabras específicas para describir diferentes cosas. Entonces, ahí que viene lo que usted ha escuchado, yo sé que lo he escuchado, como el amor filial, ¿verdad? El amor ágape, ¿verdad? El amor eros, ¿verdad? El de pareja. Así que el griego es bien específico. ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque cuando la palabra dice ahí en el verso 16 de 2 de Timoteo que es inspirada, no es el concepto de inspiración que nosotros tenemos. El concepto de inspiración que tenemos nosotros usualmente es el que dice la misma Real Academia Española. Un estímulo. Dios los inspiró, Dios sí les habló por el oído. A veces tenemos esta conversación. Les habló por el oído y se la fue dictando por ahí. No es un estímulo que los animó a escribir. No. La palabra literal es dificilísima en griego, ni la voy a leer. Lo que implica inspiró es que la respiró Dios. Que fue exhalado por Dios. Exactamente igual con el mismo principio. Parecía el mismo principio de cuando Dios rúa, exhaló hálito de vida y el hombre vino hacia el hombre. Y para afirmar esto, lo más impresionante es que esta palabra, teonioptos, es la única vez donde aparece en toda la Biblia. Así que Dios se encargó de ser bien específico, que en más ninguna área de la Biblia, de tapa a tapa, solamente aparece la exhalación de Dios en este versículo. Para que entendamos la profundidad, el sentido y el poder que tiene la palabra, que no es motivada, no, es que Dios la exhaló, salió del aliento, exhaló Él palabra de vida y de poder. Y esa palabra fue documentada. La pregunta es, que yo me hice, que yo me tuve que hacer, porque la palabra dice que es como espada de dos filos. Así que un filo para allá y un filo para acá. Y el primero que corta es el de acá. Porque si usted coge una espada y le echa para acá, el primer filo viene para acá, ¿verdad? La pregunta que yo me tuve que hacer, ¿por qué no leemos entonces toda la Escritura? ¿Por qué no leemos toda la Escritura? Porque la palabra lo dice, hemos visto la palabra todo en todo, ¿verdad? ¿Dónde estaba la revelación? En todos los profetas, desde Moisés, los salmos. ¿Por qué no la leemos toda, su totalidad? Si la palabra dice que es toda inspirada por Dios. Pues yo tuve que llevar a la conclusión que la respuesta es lo que el mismo versículo dice más adelante. ¿Por qué no leemos toda la Escritura? Por lo que hace la palabra. ¿Qué dice después? Que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Yo creo que por eso es que no la leemos toda. Porque cuando nos encontramos con la palabra, somos confrontados. Porque cuando nos encontramos con la palabra, dice en el Antiguo Testamento, uno de los profetas, que es como un martillo que cala y penetra la piedra. ¿Ves? Y yo me di la tarea de buscar qué significa cada una de las 4 palabras, porque como le dije, a Dios no se le escapa ni una. Si Dios puso una coma, un punto, un acento, Él lo hizo con intención, como le dije, porque usó el griego para ser específico. Así que yo encontré que no era casualidad que Dios pusiera esos cuatro verbos
luego de hablar de que su palabra es exhalada por él mismo. ¿Por qué? Enseñar, ¿qué significa? Instruir, doctrinar, amaestrar con reglas y preceptos. Y en nuestra naturaleza tenemos que entender una cosa bien importante, que aunque hemos sido lavados, limpiados, perdonados, todavía mora en nosotros algo que se llama la naturaleza pecaminosa. Todavía mora en nosotros. Y esto no se acaba por más credenciales que uno tenga, por más años que usted, que llevo 40 años del Evangelio, 50 años del Evangelio, esto no se acaba hasta que el cuerpo sea transformado en de gloria. Porque Pablo mismo lo dijo. Pablo que escribió, esto es una cosa que siempre me fascina, lo repetiré toda mi vida porque es una cosa que más me ha compungido. Pablo que escribió casi todo el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento lo escribió Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Que no lo ha alcanzado, Filipenses capítulo 3, no lo ha alcanzado, sino que yo prosigo para ver si puedo hacer para aquello lo que fue sido. O sea, para ver si puedo cumplir lo que fue sido. Y ya había escrito casi todas las cartas. ¡Wow! Imagínense, yo le digo en mi iglesia, esto lo he hecho en mi iglesia, no aquí, lo voy a decir lo que yo he hecho en mi iglesia. Imagínate nosotros que no hemos escrito ni un poema. ¿Ah? Ni una cartita de amor le hemos hecho a... Y Pablo que escribió todo el Nuevo Testamento está diciendo, todavía estoy tratando de llegar al propósito que Él me trajo. Todavía estoy tratando de asistir a lo que Él quiere para mí. Todavía estoy enfocado en la meta para poder llegar. Entonces, ¿por qué no leemos toda la Escritura? Porque nuestra naturaleza pecaminosa a veces no nos gusta eso mismo. No nos gusta que nos den reglas y preceptos. Redarguir significa convertir el argumento contra quien lo hace. ¿A quién le gusta que lo corrijan lo que uno dice? ¿Ah? Se nos sale la puertorriqueñidad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo no sé si, yo siempre lo he dicho, hay que hacer un estudio de eso. Yo no sé si es el agua de Puerto Rico o los coquíes por la noche que nos provocan, ¿verdad? Ese carácter puertorriqueño de, ¿verdad? Que se nos trepa el moño, ¿verdad? El moño parado y la vieja sale a relucir, ¿verdad? Corregir, ¿qué significa corregir? Significa enmendar lo errado, advertir, amonestar, reprender. ¿A quién le gusta que le señalen que está errado en lo que está diciendo o en lo que está practicando? ¿A quién le gusta ser amonestado? ¿A quién le gusta ser reprendido? Instruir significa comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos y doctrinas. ¿Quién se someta voluntariamente a doctrinas, a conocimientos, a ser sistemático? A ninguno. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es contraria a Dios. Precisamente. Por eso es que necesitamos acercar a la palabra. Porque aunque la palabra nos confronta, a la palabra nos redarguye, nos instruye, nos corrige, es que eso es lo que necesitamos. Porque si no, no hay crecimiento. Podemos estar muchos años en el Evangelio, pero a lo mejor hemos estado comiendo baby food. Baby food. Y la palabra lo dice, Pablo dice, desead como ¿qué? Como niños recién nacidos, ¿qué? La leche. Pues eso es una etapa de la vida del cristiano. Pero llega un momento que le puede decir a los Gálatas, ya es momento, hace rato que debieran haber sido maestros ustedes. Y no les puedo hablar como a grandes, dándole vianda, sino que tengo que hablarle como pequeños. Pero ¿a quién le corresponde eso? ¿Al pastor? El pastor sí, el pastor se encarga de pastorear las almas de las ovejas. Pero a nosotros nos corresponde alimentarnos. Porque si la palabra es el alimento espiritual y solamente comemos los domingos, ¿qué pasa si usted mete un ayuno y solamente desayuna los domingos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasa si yo nada más que como los domingos y no como hasta el otro domingo? ¿Va conmigo? Pues si en el cuerpo físico hace daño, imagínense en el espíritu. Porque no alimentamos la parte de la tricotomía del espíritu que necesita ser alimentado con lo que es del espíritu. Así que nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces es el impedimento para que no leamos toda la Escritura, porque no queremos ser enseñados, no queremos ser redarguidos, no queremos ser corregidos y no queremos ser instruidos. ¿Y sabe qué es más difícil todavía? Ahora sí, hermano, póngase el cinturón conmigo. Que instruir, el sinónimo de instruir es disciplinar. La palabra sinónima de instruir es disciplinar.
Así que el Señor lo que está diciendo es que toda la Escritura es exhalada por Él para que podamos ser disciplinados a sus propósitos y a sus mandatos y ordenanzas. Pero ¿sabe qué es peor, pastor? Que disciplinar, la palabra disciplina viene de la misma procedencia que significa aprender. Disciplina significa aprender, pero es el mismo origen de la palabra discípulo. La misma palabra, la misma raíz. ¿Y qué dijo Jesús que fuéramos? ¿Qué dijo Jesús que hiciéramos? Que hiciéramos discípulos y que fuésemos discípulos. Y discípulos que lo que significa es el que aprende. El que aprende. O el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. Así que la palabra hace tiempo, hace años, desde que llegamos al Evangelio, que hace tiempo que el Señor nos quiere instruir. Hace tiempo que quería hablar con nosotros. Hace tiempo que nos quiere dar las herramientas para que seamos discípulos. Porque ahí viene una de las partes importantes, que el verdadero discípulo tiene un espíritu enseñable. No se puede ser discípulo de Cristo si no tenemos un espíritu enseñable, que podamos ser instruidos. Así que ve que Dios no se equivoca. Y no lo escribí yo, esto es palabra de Dios, esto está escrito ahí. Usted le coge el 3:16, ya usted sabe, le hace un highlight. Que la palabra que fue exhalada por Dios es para que seamos discípulos. Discípulos. Volviendo al versículo 43. Pedro se encarga de enfatizar que toda la escritura, ¿verdad? O que todos los profetas dan testimonio de Cristo. ¿Okay? Y el mismo Padre, el mismo Jesús, da testimonio de sí mismo. Lucas capítulo 24, verso 44. Miren esto, porque estamos hablando del discípulo, ¿verdad que sí? Y cuando se nos da esa ordenanza, se da en la gran comisión, ¿verdad que sí? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Y otra versión del evangelio dice, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Pues miren lo que aparece en la gran comisión de Jesús mismo. Estoy en Lucas 24, 44. Dice, y les dijo, obviamente a los discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, otra vez paz, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y aún en los salmos. Wow, así mismo. Jesús está hablando y el mismo Jesús está afirmando que todo el mensaje de la Biblia se trata de Él, del plan de redención. Que no hay ningún Pentateuco, los libros históricos, los poemas, todo se trata del mensaje de redención a través de la figura de Cristo. ¿Cuál es la importancia entonces de nosotros exponernos a toda la Escritura? Porque ¿sabe lo que pasa? Nosotros heredamos varias cosas. Yo sé que muchos de aquí vienen y no, a lo mejor no usted, pero su mamá, sus padres, vinieron y se convirtieron de la religión tradicional. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué pasaba? Que muchas veces lo que hacíamos era que esa religión, ¿verdad? El sacerdote, dígame qué es lo que hago para tener gasolina para la semana. 3 Ave María, 2 Padre Nuestro, par de rosario y suma pariente. Te veo el próximo domingo o el próximo sábado, que era la misa. ¿Verdad que sí? Así que eso a veces viene telegenética, que venimos acostumbrarnos que nos digan cómo lo hago, qué hago, dame el shortcut y ya, hasta el próximo servicio, hasta la próxima misa. Y no, nosotros de carácter individual necesitamos exponernos a toda la escritura de carácter individual. ¿Por qué? Algunos highlights de por qué es importante cuando nos exponemos a toda la escritura. Número 1, porque nos da entendimiento. La exposición de tus palabras, dice David, alumbra y hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Así que nos da entendimiento. ¿Por qué es importante exponernos a toda la palabra, a toda la escritura? Dice Samuel, capítulo 2 Samuel 7, 28. Porque la palabra es verdad y tiene respuestas para todo. Samuel dice, ahora pues Jehová,
tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Así que la palabra de Dios es verdad. Contiene todo lo que necesitamos saber de todo está ahí. David lo sabía también, Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Y Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad, y usted lo sabe, cuando está hablando orando por sus discípulos, Juan capítulo 17, ¿qué le dijo al Padre? Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Ve que lo sabemos. ¿Por qué es importante que nos expongamos a toda la Escritura? Número 3, porque es inerrante. Inerrante significa que no contiene error. La palabra no contiene error. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y acabamos de ver que fue exhalada por Dios. Y decir que tiene un error a cualquier discusión teórica es decir que Dios se equivocó. Es decir que Dios no escribió lo que tenía que decir. Ahora, no solamente inerrante, sino que nos hace sabios y más aún empieza a bregar con la tricotomía del hombre. Nos convierte el alma. Lo que no se ve, el alma, parte de esa tricotomía. ¿Dónde dice eso? Salmo 19, y lo leyeron hoy, para que usted vea que el Señor tenía esto para nosotros en esta mañana. Salmo 19, 7. El testimonio de Jehová es fiel. De hecho, al principio, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Mire todos los beneficios de exponernos a toda la Escritura. Y por último, y esto es una selección, hay demasiado, la palabra nos da gozo. La palabra, el conocimiento de Dios, cuando nos acercamos con profundidad a Dios, el conocimiento de Dios nos trae a Dios. Ese debe ser el resultado. O sea, yo conozco, había un corito, ¿verdad? Yo quiero más y más de, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo cantan. Pues lo mismo. Mientras más nos acercamos y más nos exponemos a la Escritura, más conocimiento y más entendimiento de Dios vamos teniendo, más deseo tenemos de acercarnos más. Y también más a veces, como me ha pasado a mí, y también nos vemos, wow, cuánto más me falta también. Pero dentro de eso, una de las cosas más importantes, nos da gozo. ¿Por qué es importante el gozo? Bueno, mis hermanos, porque vivimos en Puerto Rico y el humano nos tiene muy gozosos en las últimas semanas, ¿verdad que no? Pues necesitamos el fruto, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, 22 al 28. ¿Cuál es? El gozo. ¿Y qué escribió Juan? Primera de Juan capítulo 1, verso 4. Mire lo que dice Juan, una afirmación poderosa. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que está escribiendo, acuérdense que Juan es el mismo autor del Evangelio. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Todos esos son los beneficios de acercarnos a toda la Escritura. A toda la Escritura. Ahora bien, es determinante también acercarnos a toda la Escritura y acercarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué es determinante? Porque, mis hermanos, de eso determina si somos hijos o si no somos hijos. No lo dije yo, lo dijo el maestro. Juan capítulo 8, 47. Cuando estaban esas discusiones que los fariseos decían que buscaban cosas para hacerlo tentar a Jesús, mira lo que dice. Esto es Jesús mismo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Duro, es duro, palabras del maestro. Es determinante, una de las cosas que determina si nosotros somos hijos o no lo somos, somos que escuchamos la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y no solamente la escuchan, sino que me siguen. Así que las ovejas escuchan, saben, porque han tenido contacto, porque se han acercado a su palabra. Así que es determinante para nuestra vida, para nuestro caminar, que podamos escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios ha sido ya exhalada en este documento. Ha sido exhalada aquí. Al principio les leí un poco de estadística de cuál es el estatus que estamos, de cómo está la Biblia. Pero miren otro estudio que se hizo, dos más.
En el año 2017 hay un grupo que se llama el Grupo Barna, muy conocido y respetado dentro del ámbito eclesiástico y teológico. Realizó una investigación encuestando a 1.502 cristianos practicantes, no teóricos, cristianos practicantes en todos los Estados Unidos, y a 275 pastores protestantes. Hicieron un estudio con un concepto que lo definieron como el compromiso bíblico. Compromiso bíblico. Que ese, hermano Samuel, le quiero compartir después el estudio completo para acá, porque es que tiene 290 y pico de páginas. ¿Qué pasó? Que para ellos, una persona, ¿cómo definen eso de compromiso bíblico? Es una persona comprometida con la Biblia, es quien actúa con ella frecuentemente, interactúa con ella frecuentemente y cuyas relaciones y decisiones son transformadas por la interacción con la Biblia. Eso significa compromiso bíblico. El que interactúa con ellos y que su vida, sus decisiones van siendo moldeadas y basadas en lo que lee, en lo que se expone con toda la Escritura. ¿Qué es lo opuesto? Lo opuesto es los que no estén comprometidos, obviamente, con la Escritura. Esos son los que interactúan poco o casi nada con la Biblia y no dejan que ella afecte su vida. Así que hicieron una encuesta con estos 1.500 cristianos practicantes. ¿Ok? Y estos fueron los resultados. Los resultados mostraron que el alto nivel de compromiso, mire lo que produce. El alto nivel de compromiso bíblico. Incrementa el fruto del Espíritu. Da mayor intimidad con el Espíritu Santo. Da prioridad a vivir la fe. Desarrolla perspectivas ortodoxas del Evangelio. Y ortodoxa significa buena doctrina, correcta doctrina. Una perspectiva correcta del Evangelio. Que frecuenta trabajo voluntario más alto en las iglesias y en organizaciones sin fin de lucro. Mire eso. Que ya no haría falta hacer convocatoria de que hay que pintar, cortar grama, llevar tratado. Y denota una devoción o provoca una devoción más profunda por las Escrituras. Y por último, aumenta el nivel de satisfacción con la vida. Todo esto provoca una persona que tiene compromiso bíblico. Compromiso bíblico. Ahora hay más. Más recientemente, en el 2021, eso fue 2017, 2021, esa misma plataforma se llama el Centro de Compromiso Bíblico, la organización del Centro de Compromiso Bíblico, llevó a cabo un estudio más amplio todavía, con 40.000 personas, de entre las edades de 8 a 80 años. Y eso me parece importante, ese paréntesis, porque ese número suena fuerte. 80, pero 80 no son nada, y siempre lo he dicho. Si usted busca el libro de Éxodo y lee el libro de Hechos, Moisés empezó, escúchese eso, mis hermanos, los que tienen mucha sabiduría. Moisés comenzó su ministerio y los planes que Dios tenía con él a los 80 años. A los 80 fue que comenzó el ministerio. De los 80 a los 120. Así que, paréntesis, un paréntesis, no sé a quién Dios le está hablando esta mañana. Pero el que tenga mucha sabiduría y que esté rayando esa línea, prepárese porque está empezando. Y si no ha empezado, está acercándose para empezar. Amén. Así que, ¿qué reveló este estudio sobre 40.000 personas? Miren los resultados. Los resultados fueron los siguientes. Que leer la Biblia entre 2 a 3 veces en la semana presenta efectos casi insignificativos en algunas áreas de la vida. 2 a 3 veces en la semana. Pero sin embargo, la otra parte que el estudio resaltó que al leer la palabra de Dios 4 veces a la semana o más, cambia radicalmente algunos picos gráficos analizados. ¿Ves? Y por mucho más. Y estamos hablando de otra estadística, no traje más números porque eran demasiados. Pero mire el efecto que tiene el del ser humano exponerse a toda la Escritura y a la palabra de Dios constantemente. ¿Sabe lo que reveló el estudio finalmente en cosas puntuales? Número 1, que el sentimiento de soledad cae 30%. Número 2, que los problemas con la ira disminuyen 32%. Número 3, que la amargura en las relaciones, en el matrimonio y en la convivencia con los hijos tuvo una caída de 40%.
Número 4, que el alcoholismo disminuyó 57%. Número 5, que el sentimiento de estancamiento espiritual disminuye 60%. Y número 6, que el contacto por la pornografía cayó un 61%. Este es el efecto transformador que tiene la palabra de Dios. Pero como me decía un ejemplo que me daba mi profesor de teología, si yo hago esto, respetuosamente lo hago. Habla. Habla. ¿Verdad que ella no va a hablar? Nosotros tenemos que abrirla. Hay que abrir la escritura. Hay que buscar el libro. Y tenemos que sumergirnos en ella. Porque de esa manera es que entonces Dios nos habla. De esa manera es que la palabra de poder exhalada por el Dios de los cielos se hace vida en nosotros. Y otra pregunta que me tuvo que hacer, entonces, ¿por qué hay tanta crisis en la sociedad de hoy? Y yo creo, y esa pregunta me arrojó a otra pregunta. Entonces, ¿por qué? Y yo sé que aquí no, gracias al Señor, pero ¿por qué en otras iglesias y en otros, por qué se predica de todo menos del mensaje del Evangelio? Porque lo que Pedro estamos viendo aquí en el libro de Hechos, capítulo 10, es el mensaje del Evangelio. O sea, ¿por qué predicamos temas interesantes, temas sanadores, temas motivadores, que nos llenan un momento de entusiasmo, pero no transforman la vida, no nos alimentan el espíritu, no cambian el alma? ¿Por qué no se predica más el mensaje del Evangelio de Jesucristo? Porque estamos viendo la evidencia bíblica ahora con datos empíricos de hace pocos años, que eso es lo que hace el mensaje del Evangelio, cambiar la vida del hombre. Y por si acaso, paréntesis, yo no estoy en contra de ningún mensaje, todo lo contrario, hay momentos que necesitamos sacar un espacio aparte y trabajar temas necesarios, ¿verdad? Para la congregación, para que podamos crecer en la fe, ¿verdad que sí? Y esos temas tienen que ampliarse. Pero la base de nuestra predicación, la base de todos nuestros cultos, de toda nuestra reunión, debe ser el mensaje del Evangelio y la transformación a través de Jesucristo. Es eso. Eso es lo que tiene poder. Pablo lo dice. Mira, Pablo que era un erudito. Y sabemos, Pablo que era un erudito, ¿verdad? Pablo a los Corintios le dice, mira, en capítulo 1 de Corintios, los primeros 2 versículos, cuando Pablo se está presentando. Mira lo que dice Pablo. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Yo me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. That's it. Pablo, que sabía los idiomas, que escribió el Nuevo Testamento, a él lo único que le interesaba es que el mensaje importante llegase. Jesucristo y este resucitado. Vaya conmigo al verso 44. Hechos capítulo, estamos volviendo a Hechos 10, 44. Porque ahora vamos a ver qué pasa cuando nos exponemos y qué fue lo que pasó cuando Cornelio y toda su casa, su familia, todos se expusieron al mensaje de Jesucristo y al mensaje del Evangelio. Hechos capítulo 10. Volvemos a Hechos capítulo 10, el último versículo que leímos, el 44. ¿Qué dice? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y como el griego le decía que es el idioma más exacto, cuando habla de la palabra, y aquí esto ustedes tienen que haberlo escuchado, cuando se escribió en este versículo que dice estas palabras, esas palabras, su origen se llama la palabra griega rema. ¿Verdad que la han escuchado en algún momento de su vida? ¿Y qué es el rema? ¿Qué es el rema de Dios? El rema lo que significa es la voz viviente, es la palabra hablada. Así que lo que estamos viendo aquí, que Pedro lo que estaba haciendo es que mientras estaba dando el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Que lo vimos, el mensaje de Jesucristo, la palabra hablada se estaba convirtiendo en palabra de voz viviente, en palabra de vida. Ese es el rema, palabra de vida. Ellos están recibiendo. Y el rema también se refiere al acto de cuando Dios mismo habla. Cuando la palabra se convierte en dinámica, es viviente en el creyente para poder engendrar fe.
Así que, si lo leo otra vez y pongo esto en sustituir palabras, mientras hablaba Pedro, la voz viviente dinámica de Dios. Mientras Pedro estaba hablando el mensaje que venía directamente de Dios, el Espíritu Santo cayó. Y cuando el Espíritu Santo viene, pasa algo. Dice, oían el discurso. Lamentablemente Reina Valera no hace mucha justicia. Y todas las demás traducciones, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, el lenguaje actual, todas traducen con la palabra más correcta. En vez de discurso, debería leer mensaje o sermón. O especialmente mensaje. Mientras aún hablaba, todos los que escuchaban el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué significa mensaje? La otra palabra que hemos escuchado. Logos. Logos. La palabra que se utiliza ahí es logos. ¿Y qué es el logos? ¿Sabe qué es el logo? El logo es la idea de la palabra encarnada. Y la única pasaje en la Biblia donde se habla de logos adicional a esto es en el libro de Juan capítulo 1, verso 1, que dice, en el principio, ¿el qué? El verbo, ¿verdad? Pues la palabra es logos. En el principio el logos era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios. O sea, déjame ir para atrás para que usted me entendió lo que pasó aquí. Pedro habla la palabra hablada de la voz viviente. El Espíritu Santo viene, interceda y ellos escuchan al Maestro, a la segunda persona de la Trinidad. El verbo que hace todas las cosas posibles. El intercesor. Esa es la dinámica que se está dando en este hecho. Así que no podemos, y ahí la palabra y espíritu, no podemos llegar a que el Espíritu Santo intervenga en nuestra vida si no primero escuchamos el mensaje del Evangelio. Si primero no escuchamos la palabra de Dios que ya ha sido revelada, que está aquí ya revelada, completa. Aquí está la totalidad, el todo lo que necesitamos para nosotros, para nuestra caminar, todo está aquí. Todo está aquí. Así que para que Cristo dice que el Hijo está sentado ¿a qué? A la diestra del Padre. ¿Y qué hace el Hijo a la diestra del Padre? Intercediendo por nosotros. Así que nosotros tenemos, y ya hemos concluido, nosotros tenemos quizás muchas peticiones delante del Señor. Tenemos muchas situaciones puestas delante del Señor. Y queremos que Jesucristo intervenga. ¿Cuántos quieren que Jesucristo intervenga en nuestras peticiones, en nuestras situaciones? Amén. Pues la palabra me está diciendo que para que el intercesor, el verbo de Dios, intervenga, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero que para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, primero necesitamos la rema. Necesitamos rema. Para que el Espíritu Santo entonces pueda afirmar las palabras que el Padre ya exhaló e inspiró a nosotros. Así que mis hermanos, si vemos el perfil de Cornelio, esto estaba arriba en el verso 2 cuando arranca Cornelio. Cornelio era un hombre devoto y temeroso de Dios. También dice que eran todos los de su casa. Cornelio daba ofrenda. Cornelio oraba frecuentemente. Cornelio había tenido visiones, pero le faltaba algo. Le faltaba una sola cosa, le faltaba a Cornelio. Y fue que hasta que Cornelio no fue expuesto al rema de Dios, al mensaje del Evangelio, entonces el Espíritu Santo no pudo descender en él y en toda su casa para que entonces escuchara el verbo de Dios, el Logos. Póngase de pie en esta mañana. Así que el llamado es sencillo en esta mañana. Es palabra de Dios. El Señor ha querido venir y quiere hablarnos. Y el Señor tiene todas las herramientas que nosotros necesitamos. El Señor ha escuchado, así como escuchó las oraciones de Cornelio. Y le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Así el Señor ha escuchado muchas oraciones y muchas peticiones en esta casa. Y el Señor las tiene en cuenta. Pero para que el Maestro, el Logos, el Verbo de Dios intervenga, aleluya, necesitamos acercarnos a Él. Aleluya. Necesitamos acercarnos a su palabra. Aleluya. Para que entonces el Espíritu Santo, la palabra, pueda convertirse en vida en nuestra vida,
en vida, en recursos en nuestra vida, Sábado. para que podamos ser asertivos, para que podamos crecer en gracia, en sabiduría, en entendimiento Sí, del Padre. ministerio de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así sea, papá. Así que el llamado en esta mañana es fácil Santo Dios. y es íntimo, usted con Dios, no hace falta intermediario. El Señor está llamando a Cornelio en esta mañana y a Gloria a Cornelia Dios. también. Cornelio, Cornelia, tus oraciones han sido escuchadas, Santo pero Dios. necesito que te acerques. Yes. Necesito que te acerques. Necesito que te acerques con profundidad, porque tengo todas las respuestas para ti. Tengo todos los recursos para ti. Tu petición ya ha sido contestada, pero necesito que te acerques. Que te acerques, que te acerques, que te acerques. Que te Aleluya. acerques. Gloria a Que te Dios. acerques. Gloria a Dios. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.